Hola, buenos días, ¿cómo están? Disculpen todo este retraso, toda esta molestia. Ha sido muy difícil poder compartir hoy y tener este espacio, evitar las censuras y sobre todo en los medios digitales. Estamos prácticamente bloqueados ya en, bueno, mi comisión aquí en el estado. Y rápido les platicamos, miren, yo soy Uriel Montenegro, yo soy delegado estatal del Frente Nacionalista de México. Llevo 15 años militando aquí en el grupo y ¿qué les puedo decir? Somos un grupo que nuestro principio es buscar la grandeza de México, un nuevo renacer, un nuevo paradigma. Y pues hoy más que nada buscamos hacer este congreso para marcar lo que es la identidad que nos hace hoy mexicanos y que últimamente, no tanto como por fuerzas extranjeras y federales, se ha sesgado a la sociedad tratándola de dividirla. Y más que nada pues buscamos hoy encontrar esa identidad que nos hace no solamente ser guanajuatenses, sino mexicanos, y no como tal como lo enseñaron en la escuela, ¿no? Sino como lo que realmente somos descendientes de las razas más fuertes que han pisado esta tierra. Y no lo vemos desde los aztecas, lo vemos desde Roma, lo vemos desde España, o sea. Y pues le cedo la palabra aquí al camarada Juan Carlos, que él es el coordinador nacional del Frente Nacionalista de México, y nos dará una breve introducción de lo que es el Frente a nivel nacional. Y pues, gracias. Gracias a todos los asistentes. Bueno, ¿qué es el Frente Nacionalista de México y cómo surge el Frente Nacionalista de México? Pues surge ante la necesidad de buscar una nueva solución política a los problemas que estamos enfrentando. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos en este momento un país en crisis, un país que vive crisis sobre crisis sobre crisis. Tenemos por un lado una crisis económica que ya es crónica, que es permanente. Hemos intentado prácticamente todos los sistemas económicos habidos y por haber, desde el liberalismo, el neoliberalismo, el marxismo. Prácticamente estamos viviendo ya un refrito de todo lo que ya vivimos, y los grandes problemas económicos de México siguen estando sin resolverse. Segundo, tenemos una crisis de inseguridad cada vez más grande y más terrible. Sí, yo vengo del estado de Morelos, que es una de las zonas más afectadas por este cáncer que es la inseguridad, ¿sí? Donde no puedes poner un negocio porque te extorsionan, donde no puedes cultivar la tierra porque te llegan también a pedir piso. Ya es una cuestión desesperante. ¿Y qué es lo que tenemos como respuesta de las autoridades? Pues una falsa izquierda y una falsa derecha. ¿Sí? Toda esta falsa izquierda vendida al sistema capitalista, vendida a los grandes potentados. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Una corrosión de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Ellos quieren transformar nuestra sociedad para convertirnos en una copia mala de la sociedad estadounidense, ¿sí? Todo este occidente liberal, decadente, capitalista, que es lo que nos está llevando al hundimiento de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestras tradiciones. Y todo esto es parte, pues, precisamente de este proyecto globalista, ¿sí? Nos dijeron que la historia había terminado, ahora vivimos un presente eterno donde supuestamente todo es felicidad, todo es alegría, y todo es una gran mentira, ¿no? Es una gran falsedad. Entonces, esta izquierda falsa, vendida al capitalismo, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está ofreciendo toda una serie de falsas libertades, libertinaje sexual, libertinaje económico, libertinaje de toda clase. Sin embargo, los problemas reales de nuestra sociedad siguen sin tener una solución, y todo es un engaño. Como menciona Uriel, son antagonismos que el sistema está creando para ponernos a pelear entre nosotros, para dividir a la clase trabajadora y evitar que surja un verdadero movimiento a favor de la justicia social, de la libertad personal, ¿sí? Que esto no tiene nada que ver
todas estas agendas nuevas también que están surgiendo, estas disidencias controladas, personas como Javier Milei en Argentina, que desgraciadamente es un ala del engaño, de la mentira, que aunque pueda decir algunas cosas interesantes, pues es un hombre que está totalmente comprometido con una agenda anticristiana, una agenda antinacional, una agenda entreguista hacia Estados Unidos, un hombre que promueve la desaparición del Banco Central, un hombre que promueve también la dolarización. Estamos siendo vapuleados por todos lados y el más grande peligro son las disidencias controladas, todos estos grupos también ahora conservadores, pro vida, que se dicen conservadores y pro vida, sin embargo, pues están promoviendo también una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, que es una mujer que también está comprometida con la globalización, que tiene a José Ángel Gurría, que es uno de los artífices del ultraliberalismo y de las agendas también de género a través de la OCDE, pues también está comprometido con esta causa de esta señora, y pues es una simbiosis de grupos y de intereses creados, ¿no? Nos censuran, nos atacan, nos agreden, estamos siendo afectados de muchas formas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos ataca la izquierda? ¿Por qué nos ataca la derecha? Pues porque nosotros somos personas que hacemos un trabajo de base, nosotros vamos a las ayudantías, nosotros hablamos con la gente, nosotros los convencemos de cuáles son los problemas nacionales y tenemos que decirles que la solución es política y la solución es nacional. ¿Por qué? Porque no basta con dar dádivas, no basta con darle dinero a la gente, regalarle el dinero a la gente. Esto no resuelve el problema lo resolvemos teniendo un país donde haya oportunidades y donde tengamos la posibilidad de trabajar sin ser extorsionados, sin ser atacados por los gobiernos y por las mafias, ¿sí? Eso en primer lugar. Segundo, la identidad nacional es muy importante. ¿Qué es lo que somos los mexicanos? Esta división que hay entre indigenismo, hispanismo, derecha, izquierda, nosotros tenemos que terminar ya con esta situación. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estas cosas desgastan a la gente, desgastan a los mejores elementos de nuestra sociedad y tenemos que estar unidos para enfrentar el gran enemigo que es la globalización neoliberal en su forma izquierdista, en su forma derechista, como sea. Tenemos que estar unidos, tenemos que construir nuestra civilización iberoamericana, indoamericana nuevamente para hacer de nuestra civilización occidental, que es precisamente la iberoamericana, una civilización capaz de construir una nueva opción para todos los que vivimos en este continente y también del otro lado del mundo, ¿sí? Esto es, en primer lugar, muy importante, saber quiénes somos y de dónde venimos. Muchas gracias, Juan Carlos. También damos las gracias aquí a los exponentes del día de hoy, que son aquí el camarada Juan Carlos López Lee, el señor Miguel Salinas Chávez, el señor Sergio Morales Chávez y Luis Tomás José, el doctor Zapater Espí, que viene desde España, hoy nos acompaña. Pues miren, vamos a continuar y Juan Carlos, pues bueno, Juan Carlos va a iniciar, va a hacer la primera ponencia de hoy, le vamos a ceder la palabra y el tema va a ser linaje primigenio, usurpación del concepto indígena a manos del indigenismo. Muchas gracias. Desgraciadamente el tema del indigenismo es una de las cuestiones que en la actualidad estamos viendo que hay un engaño masivo de parte del sistema. Sí, para la gente que no viene de aquí de México o que no tiene mucho tiempo viviendo acá, sí, estamos viendo una instrumentalización del indigenismo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que es la gobernadora de la Ciudad de México, recreando un templo mayor en la ciudad, en el cual pues, se hace toda una serie de actos, de eventos, y pues donde se presenta a esta persona de la política como una defensora de la identidad, una defensora de la tradición,
cuando la realidad pues es que esto no es así, ¿sí? Se presenta al indigenismo como una variante de lo que es pues también el feminismo, lo que es la ideología de género. Se presenta al indigenismo como un ala, ¿sí?, de estas tendencias modernas de la actualidad. Sin embargo, pues a la hora de investigar, porque creo que hay que investigarlo todo, a la hora de verificar qué es lo que sucede realmente con estos temas, pues uno se da cuenta que la realidad es totalmente distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las sociedades indígenas tradicionales del pasado son totalmente diferentes de lo que nos quieren hacer creer. ¿Qué es lo que nos presentan? Sociedades matriarcales, sociedades democráticas, sociedades colectivistas, sociedades pues con unas características muy distintas a las que realmente alguna vez existieron, ¿sí? En primer lugar, pues aquí habría que puntualizar qué es lo que sucedió también con la conquista, qué fue lo que dio origen al México que tenemos ahora, ¿no? Y pues una de las cuestiones aquí es esta idea de que de uno u otro modo todo lo que tiene que ser hispanidad, todo lo que tiene que ser nuestra parte europea, nuestra parte hispana de la cultura, tiene que ser de derecha, y todo lo que debe ser lo nativo, lo indígena, tiene que ser de izquierda. Esto pues no es real, al contrario, yo creo que habría que invertir la ecuación. Sí, José Vasconcelos, que fue uno de los ideólogos principales del nacionalismo, él planteaba esta idea precisamente de que debíamos basar nuestra identidad en dos ejes, que era la hispanidad y la tradición indígena, pero pues ¿qué es lo que él propone? Una hispanidad tridentina, una hispanidad muy católica, una hispanidad muy cerrada, muy conservadora más que tradicional, mientras que el indigenismo que él propone es el indigenismo de las asambleas, el indigenismo de los colectivos, y pues la realidad es que esto no funcionó. El vasconcelismo tuvo una excelente idea de tratar de darle sentido a la identidad nacional, pero creo que al final de cuentas hubo algunos ajustes que desgraciadamente no se realizaron y que considero que pues tienen mucho que ver con el fracaso del proyecto nacional o nacionalista en lo que es México, sobre todo en tiempos de la Revolución Mexicana. Entonces, pues vamos a dar comienzo a esta exposición que hemos preparado. Muy bien. En primer lugar, aquí tenemos que desafiar un dogma de la política y de la filosofía actual. La idea de que existe el hombre abstracto, el hombre totalmente desprovisto de identidad, es decir, el hombre puro, ¿sí? Que este es un concepto que proviene principalmente del liberalismo, ¿no? Y que viene principalmente de, por un lado, Juan Jacobo Rousseau, que él nos habla precisamente de este hombre salvaje o del buen salvaje, que vive totalmente ajeno a la maldad o a la bondad, o sea, que está por encima de todo o por fuera de todo, ¿sí? Primero hay que decir lo que dice aquí Alain de Benoist, por ejemplo, que es un pensador francés. Dice: todos los hombres tenemos en común nuestra naturaleza humana. Eso es verdad, porque de lo contrario pues no podríamos entendernos. Digo, hasta donde yo sé, según los biólogos, ¿no?, el animal más parecido al ser humano es el mono. Sin embargo, pues no podemos entendernos con un mono, ¿sí? Hasta cierto punto el perro es el animal más parecido psicológicamente al hombre, ¿no? Y eso es por la convivencia que se ha dado entre dos especies que han estado unidas desde hace miles de años, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista histórico, el hombre como tal no existe, porque la humanidad siempre está mediada por una pertenencia cultural particular. Es decir, el hombre abstracto, el Adán, ¿no?, el Adán político no existe. El hombre siempre ha pertenecido
a una cultura y a una sociedad determinada, ¿no? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo cívico? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que el nacionalismo es la defensa de México, de la República Mexicana, el tener mi pasaporte mexicano, ¿sí? En la patria cívica, que es un concepto liberal, sí, la membresía dentro de la nación se obtiene a través de lo que es la ciudadanía, ¿sí? Si tú eres ciudadano del país y tienes un papel que te acredite como mexicano, pues eso es la patria cívica, ¿sí? Sin embargo, existe otro concepto que es el de la nación como comunidad. La etnicidad, es decir, nuestra etnia, ¿sí?, designa a un pueblo que constituye y se define como una unidad cultural orgánica que posee su propio espíritu y trasfondo histórico, ¿sí? Es innegable que México tiene un espíritu y un trasfondo histórico, y que una persona que nace en México por el solo hecho de nacer en México, pues no puede compartir ese trasfondo histórico, ¿sí? Simplemente estamos viendo ahorita todas estas olas migratorias que están llegando a nuestro país. Nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, nuestros niños nativos no tienen acceso a un acta de nacimiento en muchos lugares, y sin embargo a estos niños que nacen de inmigrantes africanos y que nada más van de paso, se les está otorgando la nacionalidad mexicana y se les está otorgando ayudas económicas, ¿no? También hay que hacer una distinción entre cultura y etnia. También esto es muy importante. La cultura es la totalidad de costumbres, instituciones, creencias, valores y mentalidades de la sociedad. Sin embargo, estas se exteriorizan, ¿sí?, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro arte, a través de nuestra producción intelectual. Eso es lo que se presenta como cultura, ¿sí? Una cultura puede abarcar varias etnias, ¿sí? También esto es un punto muy importante, ¿sí? La cultura puede abarcar a varias etnias, ¿sí? Estamos hablando de que, por ejemplo, existe una cultura cristiana, ¿sí? La cultura de la religión cristiana, el cristianismo, generó una cultura, ¿sí? Sin embargo, un etíope, que digo, los etíopes es uno de los países más religiosos, más cristianos que hay. Etiopía, pues no es lo mismo un etíope que un Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, aunque todos comparten una misma base cultural hasta cierto punto, y pues uno se da cuenta que existe precisamente esa igualdad en ciertos aspectos. Hay así como decíamos que hay etnias, también hay culturas, ¿sí? Y las culturas pueden abarcar a varias etnias, ¿sí? Por ejemplo, la cultura cristiana, decíamos, pues abarca a muchos grupos culturales, ¿sí?, y étnicos. También existe una cultura islámica, ¿no?, digamos, y no es lo mismo un pakistaní que pertenece a un tronco indoeuropeo, ¿sí?, que un árabe, ¿sí?, a pesar de que ambos pertenecen a la cultura musulmana, ¿sí? Aquí en México, por ejemplo, tenemos una cultura cristiana, pero también tenemos una cultura occidental, en el cual pues también hay cosas que compartimos con Estados Unidos, aunque no nos guste, pues hay muchas cosas que tenemos en común con Estados Unidos como parte de un hemisferio occidental. Simplemente el español que hay en México, el francés de Canadá y el inglés de Estados Unidos, a pesar de ser diferentes lenguas, las expresiones, la forma de hablar son esencialmente muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, en España no utilizan el verbo pasado casi, no dicen yo hice, yo tuve, dicen yo he sido, yo he tenido, mientras que igual en Inglaterra también pasa lo mismo, en Francia también pasa lo mismo, y aquí usamos el pasado para hablar, del mismo modo en que en Estados Unidos y Canadá el francés y el inglés también lo usan así, ¿no? Después, la identidad y la cultura, también este es un tema que también a veces nos confunde, la identidad y la cultura. Las culturas conservan su propio carácter interno esencial
mientras se transforman por la creatividad, el desarrollo, la comunicación con otras culturas y la adopción de tecnología. Es decir, ninguna cultura es en sí un monolito. ¿Sí? Como dice Alain de Benoist, también lo dice él, la identidad no es lo que nunca cambia, por el contrario, es lo que permite cambiar constantemente sin renunciar a lo que uno es. ¿Sí? El punto aquí entonces no es adoptar ciertas cosas, ¿no? Digo, estamos de acuerdo en que los derechos de la mujer, por ejemplo, que hemos adoptado de Estados Unidos, de otros países, pues no son algo nocivo, puede ser algo muy beneficioso para la sociedad, esta equidad, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que es nocivo? Aquello que destruye la cultura y la tradición de un país, ¿no? Como muchas de las agendas que nos están imponiendo en este momento. Entonces, hablamos de que la diversidad de pueblos y culturas existe solo porque en el pasado, estuvimos relativamente separados. ¿Cómo es la historia genética de nosotros? ¿Sí? Una vez un indigenista, yo tuve una plática donde precisamente yo estaba hablando de la Toltecayot y de la Mexicayot, que es la filosofía indígena tradicional, cuando uno de estos indigenistas extremos, fanáticos, se plantó para decirme que el término indígena era ofensivo para México porque según él indígena significa bastardo. Entonces francamente pues ahí pues al principio te saca de onda, ¿no? Una cuestión así, pero cuando empiezas a investigar te das cuenta que simplemente son personas que están manipuladas. ¿Por qué somos indoamericanos o por qué somos indos o indios? ¿De dónde viene esto? Bueno, hay una lógica en todo esto, porque hay indoeuropeos y hay indoamericanos. Se supone que según la genética, que es una de las disciplinas que estudia el origen del ser humano por medio de la biología, ¿sí? La genética nos demuestra que tanto los europeos, las personas de raza blanca, ¿sí? Como los americanos, las personas de raza cobriza, ¿sí? Todos tenemos nuestro origen en la India. Hace aproximadamente 65,000 años, un grupo se desplazó desde Tailandia, es decir, desde el sudeste de Asia, hacia el subcontinente indio. Estamos hablando de un grupo de personas homogéneas o más o menos homogéneas. Después, hace aproximadamente 45,000 años, un sector de este grupo procedente de la India se desplazó hacia lo que es el norte, llegando hacia el oriente, pasando por el Tíbet, pasando por Siberia, y se internó dentro del continente americano después de haber vivido aproximadamente unos 5,000 o 6,000 años en lo que es Beringia, ¿sí? En lo que es Alaska, ¿sí? Donde era una zona habitada. El grupo que se quedó en la India se quedó supuestamente unos miles de años más allá en la India, y de repente hace 30,000 años ese grupo se desplazó por toda Europa y por todo el Mediterráneo también. Y ese es lo que la gente que se conoce como indoeuropeos, y que su primera cultura, según la historia y la arqueología, fue probablemente la cultura de Kurgan, que se dio en lo que es Kazajstán, Ucrania, toda esta zona. Según la genética, entonces ya está claro que los indoeuropeos descienden de un solo padre fundador, que la ciencia les dio el apelativo de haplogrupo R, mientras que los indígenas de América, todos ellos descendían originalmente, antes de la entrada de Colón a América, tienen el haplogrupo Q por la vía paterna, ¿sí? Es decir, somos dos pueblos hermanados, ¿sí? Y que compartimos una genética similar, es decir, somos ahora sí que, como digo, parafraseando, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, como Esaú y Jacob, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de la humanidad según la genética? Se supone
que en determinado momento el ser humano procede de África, de ahí llegó al Medio Oriente y del Medio Oriente llegó a la India, y en la India es de donde procedemos la mayoría de los seres humanos. Según la genética existen 3 grupos o 3 grandes troncos de seres humanos, que son por un lado los pueblos africanos, por un lado los pueblos del Medio Oriente, los semitas, y todos los demás, que somos los europeos, los asiáticos, los indígenas de América e incluso los aborígenes australianos. Nosotros formamos parte de una colectividad. Sí, eso me sorprende. Los aborígenes australianos son negritos, ¿no? Son personas que tienen un aspecto hasta cierto punto semejante a la gente de África, pero resulta que ellos están más cerca de nosotros que la gente que está en África. ¿Qué pasó con los indoeuropeos? Cuando ellos llegaron, los indoeuropeos llegaron hace aproximadamente 3.500 años a Europa. Cuando ellos llegaron ya había gente viviendo en Europa, es decir, es una historia mucho más antigua la del viejo mundo que la nuestra. Sí, cuando ellos llegaron, ellos eliminaron genéticamente a los agricultores que vivían ahí. ¿Sí? Recordemos que los indoeuropeos traían el haplogrupo paterno R, y ellos eliminaron a una población de agricultores que vivía en Europa que tenían el haplogrupo G. Todavía en España, por ejemplo, los enterramientos antiguos son del haplogrupo G, mientras que se ve que cuando llegaron los indoeuropeos desplazaron a toda la población masculina, ¿sí? Previamente los agricultores, que es el haplogrupo G, ellos habían desplazado y suplantado a otro grupo, que eran los cazadores recolectores, que llevaban el haplogrupo I. Ahora, esto es muy interesante. Hay muchas teorías que dicen que el indoeuropeo, ¿sí?, masacró a todos los hombres y violaron a todas las mujeres, que es lo mismo que también nos han dicho con la leyenda negra, que aquí llegaron los españoles, mataron a todos los hombres y se apropiaron de las mujeres. Aunque sí hubo casos en que esto sucedió, la realidad es que esta disminución de la población masculina se explica por las enfermedades. Simplemente el coronavirus mató de cada 10 muertos de corona, 7 fueron hombres y solamente 3 mujeres. Es decir, la población masculina es extremadamente vulnerable a las enfermedades. Entonces, pues es imposible que un grupo de invasores pueda exterminar a todos los hombres de una comunidad y de una colectividad. Pues esto simplemente no es cierto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes estaban antes de los indoeuropeos? Digo, todos los europeos hablan lenguas de la misma familia: españoles, ingleses, franceses, es decir, es una misma familia de lenguas. ¿Quiénes estaban antes? Pues los etruscos, por ejemplo, que fueron los fundadores previos del Imperio Romano y tenían una cultura muy sofisticada. Bueno, estos etruscos pertenecían al haplogrupo G y al I, es decir, ellos eran descendientes de las poblaciones más antiguas. En España, por ejemplo, ¿quiénes eran? Los íberos, y otras poblaciones que estaban ahí. Los vascos, curiosamente sí, efectivamente, su origen, los primeros vascos eran preindoeuropeos, pero en la actualidad genéticamente los vascos ya son indoeuropeos, aunque su lengua no sea indoeuropea, pero genéticamente ya lo son. Ahora, ¿qué encontraron nuestros abuelos indígenas aquí en América? Algo muy diferente. Aquí no había nadie, no había personas. Lo que encontraron fue una gran cantidad de animales para cazar, aunque dicen que ya cuando ellos llegaron ya se habían extinguido los tigres dientes de sable, el león de las cavernas. Aquí el panorama de América era como el de África, estaba lleno de sabanas, había caballos, había elefantes, había todo eso. Parece que cuando ya llegaron nuestros abuelos indígenas ya no había nada. El punto es que la genética demuestra que todos nuestros abuelos indígenas descendieron de un grupo de 70 individuos que se internaron desde Bering. Solamente 70 personas. O sea, ¿cómo puede ser que los 13 millones o 20 millones
de indígenas que encontró Cristóbal Colón en América, pues todos descendían de un grupo chiquitito de 70 personas, a pesar de tener lenguas y culturas muy diferentes, ¿sí? La genética iberoamericana pues deriva de un patriarca fundador, que es el Q, ¿sí? Es simbólico, porque digamos no podemos certificar que de un solo hombre hayan descendido todos, pero genéticamente se demuestra que hay un solo patriarca fundador, que es Q, ¿sí? Y dirán que la genética también tenemos una genética paterna y una genética materna. ¿Por qué no he nombrado la genética materna? Pues porque hay muchos más haplogrupos maternos que paternos, ¿sí? Ahí prueba que realmente siempre ha habido menos hombres que mujeres, ¿sí? Los indígenas de América descendían de un patriarca fundador y de cuatro madres genéticas, que la ciencia cataloga como A, B, C y D, ¿sí? Esas son las madres genéticas. ¿Con quién están emparentadas nuestras madres genéticas indígenas? Y digo nuestras porque por la vía materna, aunque nosotros somos europeos por la vía paterna, por la vía materna tenemos todavía la ascendencia indígena. ¿Con quién estaban emparentadas nuestras madres primigenias? Con las mujeres tailandesas, filipinas y del sur de Asia, de Camboya. Por eso es que el indígena de América tenía ciertos rasgos parecidos a los camboyanos y estas poblaciones. Y bueno, dirán los europeos, bueno, ¿por quién descienden por la vía materna? También eso es muy interesante, pues descienden de las poblaciones agrícolas que estaban antes, y también tienen, por ejemplo, en la población de España, del norte de África, los haplogrupos maternos están emparentados con los árabes, con los bereberes, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que tanto el grupo como el individuo necesitan ser confrontados con el otro significativo. Esto también lo dice Alain de Benoist, el otro significativo, ¿sí? Por tanto, es absurdo creer que la identidad se preserva mejor sin esta confrontación. Es decir, nuestra confrontación con el otro, ¿sí? Esa mera, gracias. Nuestra confrontación con el otro es esencial para saber quiénes somos nosotros, ¿sí? Antes de la conquista, en nuestro continente había un grupo de gente extremadamente afín. Es decir, en América había muy baja diversidad genética, todos descendíamos de una misma población, y sin embargo lo que eran los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, todas las comunidades, y todavía si nos vamos más al norte, pues era una vida de guerra constante entre comunidades y pueblos indígenas. Cuando llega el español a América, las poblaciones indígenas, muchas de ellas toman conciencia de que pues resulta que el tlaxcalteca habla el mismo idioma que el mexica, o sea que pues sí, somos iguales, ¿no? Y los otros son los que son diferentes. Entonces, el encontrarnos y enfrentarnos al otro nos ayuda también a reconocer quiénes somos. El caso de Hungría también. Hungría es un país muy interesante, ¿sí? ¿Alguien de ustedes sabe quién es el personaje húngaro de la Iglesia Católica que lo consideran el padre de Hungría? San Esteban de Hungría. ¿Y quién es el otro padre de Hungría? Atila el Uno, ¿no? Se supone que la tradición húngara dice que San Esteban desciende de Atila. Ahora, ¿cómo era Atila? Atila era precisamente un hombre con esas características. Era asiático, chaparrito, de ojos rasgados, gordito y morenito, exactamente. Ese era Atila. ¿Cómo son los húngaros en la actualidad? Pues como esta actriz que no recuerdo su nombre, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, que la población tribal húngara original, ¿sí? Eran pueblos nómadas. Ellos efectivamente sí raptaban a los niños, raptaban a veces a las mujeres, pero principalmente a los niños. Eran niños europeos, niños alemanes, niños eslavos, ¿sí? Los
raptaban y llegó un momento en que estos niños crecían como húngaros. Y llegó un momento en que la población tribal, los chamanes y todo esto de Hungría, esa población tribal se extingue. ¿Y quiénes son los húngaros ahora? Son personas europeas, pero que gracias a esta gente europea, la cultura húngara y la lengua húngara se preservó, e incluso muchas tradiciones del chamanismo asiático todavía persisten en Hungría, aunque la población ya es diferente, como con los vascos. Los vascos genéticamente no son muy distintos de los españoles y sin embargo los primeros vascos eran otra población. Entonces es natural que a veces una población puede transformarse, ya no son los mismos, pero algo queda de ellos. El espíritu de esa población todavía persiste, de los fundadores originales, ¿no? Después también tenemos, sí, otro caso, ¿sí? Que es, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Mande? Sí, el problema del racismo. Sí, aquí generalmente al Frente Nacionalista y a todas las organizaciones nacionalistas se nos acusa a veces de racismo. Es que el nacionalismo es racista. Pues primero habría que ver aquí qué es la raza, ¿no? Ese es un problema también. La raza es un grupo de descendencia biológica caracterizado por ciertos aspectos físicos, antropológicos y ciertas tendencias que predeterminan nuestro comportamiento, nuestra forma de reaccionar, nuestra cultura. Obviamente la realidad de la raza existe desde el momento en que la familia existe, pues obviamente tenemos rasgos que heredamos de nuestros padres, tanto en el carácter como en nuestra manera de ser, ¿sí? Por ende, ¿cuál es el error aquí? Que hay gente que piensa que la raza, ¿sí? Que la raza es nada más lo biológico, ¿no? Que nada más lo biológico es lo que cuenta, cuando pues hay toda una serie de factores espirituales, emocionales, que no pueden contabilizarse o no pueden determinarse biológicamente, ¿sí? Hay que combatir el reduccionismo, ¿sí? Es cierto que esa idea de que la raza es una construcción social, pues es falsa, porque las razas, los tipos raciales, tanto en el carácter como en el físico, existen, ¿sí? ¿Por qué decimos también que es falso que la sociedad también sea una construcción racial? Pues porque hay otros factores, ¿no? El propio Pedro Varela, por ejemplo, en un folleto que saca acerca de la raza, él menciona precisamente que la raza no es lo genético en sí, sino la forma en que se expresa, ¿no? En América tenemos un ejemplo clarísimo, el hombre de Kennewick. No sé si alguien ha escuchado del hombre de Kennewick. El hombre de Kennewick es un cadáver, una momia, ¿sí? Que encontraron en el estado de Montana, me parece, en los Estados Unidos. Resulta que este señor que falleció hace aproximadamente 15,000 o 20,000 años, y a la hora de revisar su cuerpo y su fisonomía era un europeo. Entonces pues ya salieron los supremacistas blancos allá en Estados Unidos a decir que ellos habían estado primero en América que los indígenas y todo esto. Entonces, debido a la polémica, los indígenas de la zona se negaron a testear genéticamente a este cadáver, porque ellos temieron que realmente fuera un hombre europeo y que esto desmontara toda esta narrativa de los pueblos originarios y demás. Sin embargo, un chamán indígena, ¿sí? El titular de la tribu, dijo: ¿saben qué? Yo no tengo ningún temor. Dice: yo sé que esta persona es uno de nosotros. A la hora de hacer la prueba genética, determinaron que efectivamente este hombre era un hombre blanco, un hombre con un cráneo y un aspecto europeo, pero su genética era idéntica, era del haplogrupo Q y de una de las madres genéticas americanas, ¿sí? O sea, eran nuestros mismos abuelos
pero con otras características físicas, ¿sí? Por ende, la raza no depende nada más de la genética. Hay muchos factores que intervienen en todo esto, ¿sí? Entonces, tenemos aquí las dos caras del racismo, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Las dos caras del racismo. ¿Cuál es una? El supremacismo occidental y anglosajón. Este es el típico supremacismo que dice que el hombre blanco es superior a todos los demás en inteligencia, en belleza. La idea del pueblo elegido, que esto no viene de nuestra herencia del Imperio Romano ni nada de esto. Esto viene de los valores judeocristianos, esta idea del pueblo elegido, que en el calvinismo de Estados Unidos tiene una preponderancia muy grande, sí, pero que también, si alguien de ustedes ha leído el libro de las profecías de Cristóbal Colón, digo, hay que darle gracias a Dios de que llegó la casa de Austria y Felipe II, porque si no seríamos Inglaterra y seríamos Estados Unidos. Porque lean a Cristóbal Colón y es hagan de cuenta que están leyendo a un calvinista, ¿no? Que habla del pueblo elegido y todas estas cuestiones. ¿Y qué dice el supremacismo occidental? Que su civilización es la única verdadera civilización, ¿sí? Cristian Iturralde, que es un argentino, que es un amigo, él era también de la línea nacionalista, sin embargo ahora él defiende esa idea de que la única civilización que vale es la occidental moderna, ¿no? ¿Cuál es la otra cara del racismo? Pues es el multiculturalismo moderno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se niega la existencia de las razas, de las etnias, y fomenta la mezcla indiscriminada, es decir, no es una mezcla identitaria como la que se dio aquí en América, ¿no? De que sabemos de dónde venimos, porque sabemos que genéticamente por la vía paterna algunos somos europeos, otros somos indígenas, y por la vía materna lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que predica el multiculturalismo? El caos total, que no hay razas, que no hay etnias, que no hay culturas, y todo lo que quieren hacer del mundo es un parque temático donde todos nos disfrazamos con trajes típicos y todo, pero que ya no existe ninguna identidad. Lo que se busca es imponer la cultura moderna del consumismo y de la moda, y que además, pues paradójicamente el multiculturalismo también es racista. ¿Por qué? Porque nos dicen que todos debemos de parecernos al hombre occidental, al hombre blanco. Nos están quitando todas nuestras particularidades. Incluso en África lo vemos, ¿no? Digo, yo trabajé mucho tiempo en agencias de viaje y a mí me decían, dices que llegamos al safari y vemos a los nativos africanos con sus vestidos típicos, y una vez que termina todo ya están vestidos con su traje o con su playera, es decir, ya nada más es un parque temático, ¿sí? Ahora, dirán que ¿cómo puede ser que nosotros estemos tirándole al hombre blanco? Si obviamente, pues digo, yo no soy propiamente un azteca, aunque yo me considero también una nahuaca, pero no lo soy a lo mejor étnicamente. Dice, bueno, ¿cómo podemos tirarle nosotros a esto? Bueno, pues el supremacismo occidental, sus principales víctimas no somos nosotros, ni son los africanos, ni son los asiáticos. Las víctimas principales de este supremacismo occidental son los pueblos de Europa. ¿Por qué? Porque una es el occidente liberal, el imperialismo cultural occidental, el sistema liberal democrático, y otra cosa es la cultura europea tradicional, los pueblos de Europa, los pueblos como España, como Francia, sus tradiciones, sus etnias, ¿sí? El sistema occidental, el imperialismo occidental y globalista no es más que una parodia de la cultura europea verdadera. No es la verdadera cultura europea, es un producto de plástico, y las primeras víctimas son los pueblos de Europa, porque es a los pueblos de Europa a los que se les dice: ya no eres español, ya no eres francés, ahora eres europeo. Ese es el primer paso. El siguiente paso es: ya eres un ciudadano del mundo, es decir, convertirnos a todos en lo mismo, ¿sí? En este imperialismo cultural occidental, que realmente no es verdadera cultura occidental y tampoco es verdadera cultura europea.
Entonces, tenemos aquí también otra división. Comunidad orgánica es una cosa y sociedad civil es otra. De lo que se habla es de sociedad civil en la actualidad. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. La Unión Europea, por ejemplo, es sociedad civil. El Imperio Romano era una comunidad orgánica. ¿Sí? Igual el Imperio Español aquí y las comunidades indígenas, nuestros ancestros, los tiempos de los aztecas, de los incas, eran comunidades orgánicas. ¿Sí? Decía Othmar Spahn, que es un filósofo germánico, dice: los individuos ya no pueden ser considerados como entidades autosuficientes e independientes. Sí, la energía de su ser es inherente a su interconexión espiritual en el todo, es decir, no es un grupo de individuos aislados, sino que somos personas que compartimos una identidad espiritual como pueblo. Eso es una comunidad orgánica, y es a lo que venía también Antauro Humala. Antauro Humala es uno de los líderes identitarios indigenistas en el Perú. Él dice esto: la conquista contribuyó a homogeneizar y por ende a solidificar, aunque sea en la negatividad, a las distintas variedades étnicas cobrizas. ¿Sí? Gracias a esta idea de la República de Indios, nos reconocemos las personas prehispánicas como, ya no como nada más como tlaxcaltecas, aztecas, etcétera, etcétera, sino ya como un colectivo unido. ¿Sí? Entonces, eso también es uno de los efectos que tuvo el Imperio Español, que fue un efecto positivo. ¿Sí? También, en cambio, en la actualidad tenemos a la sociedad civil, que es una suma de personas con iguales derechos. ¿Sí? La sociedad occidental moderna, el espíritu, sin espíritu de comunidad, es decir, la palabra sociedad viene de socios. ¿Sí? Es una empresa económica, estamos nada más unidos en la construcción de una sociedad que realmente no tiene pues una orientación verdaderamente de comunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el enemigo de los pueblos? El liberalismo. Aunque aquí yo también me gustaría también hacer matices, porque así como hay un liberalismo pequeño, también hubo un liberalismo grandioso, que era el liberalismo de Napoleón. Sí, a lo mejor tendríamos que revisar si realmente todo el liberalismo es malo. Digo, yo no soy filósofo, pero yo considero que los principales aspectos del liberalismo son negativos. El enemigo clave de la comunidad orgánica es el individualismo liberal, ¿sí? Que busca considerar a la sociedad nada más como la suma de sus partes, y en la vida social significa el sentimiento fundamental de separación entre los individuos, ¿sí? Simplemente vean todas estas teorías nuevas que están apareciendo, la ilustración oscura, no sé si alguien ha oído hablar de esas cosas. En Estados Unidos, en la derecha de Estados Unidos, están surgiendo todas estas ideas, de que la ilustración oscura, por ejemplo, dice que los nuevos estados deben de ser algo así como empresas donde hay un CEO y una base de accionistas, y de esa forma pretenden recrear la Edad Media, lo cual me parece una cosa horrorosa, es un engendro lo que esta gente promueve. Debido a que el pensamiento individualista liberal defiende el reduccionismo económico, ¿sí? La noción de que los seres humanos somos entidades económicas, ¿sí? Pues ahí también tenemos también el origen del colectivismo. ¿Qué es el colectivismo de izquierda que ahorita estamos viendo? Todas estas mujeres feministas, por ejemplo, que queman iglesias, que agreden a la gente, pues no es un colectivismo real, no es un comunitarismo, es un individualismo masivo. Mi placer, mi cuerpo, mi derecho, mi todo, pero no hay comunidad, no hay patria, no hay identidad. Es parte del liberalismo, no es marxismo cultural, ¿no? Digo, este es también otro tema, pero bueno. Tenemos la siguiente diapositiva, camarada, por favor. ¿Quién es el caballo? ¿Qué es el caballo de Troya? ¿Sí? Existe una leyenda que detallan los filósofos griegos, ¿sí? Donde nos hablan acerca de cómo
llevaron una estatua o una efigie de un caballo y adentro había soldados, ¿sí? Desgraciadamente ahorita estamos viviendo una época de descontento. Este es el momento para que pudiera resurgir el nacionalismo, el socialismo nacional. Por eso el sistema está tratando de infiltrar su dogma liberal en nuestros círculos, a través precisamente de estas personas como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que yo pues sí los admiro, son intelectuales, son gente con muchos conocimientos, son además pues como seres humanos, son hermanos iberoamericanos, pero desgraciadamente pues lo que ellos promueven es una vertiente del individualismo y del capitalismo anglosajón. Sí, simplemente Agustín, ¿quién es el que lo respalda? La Fundación Atlas. ¿Quién fue Atlas? ¿Alguien sabe de dónde viene este nombre Atlas? Sí y no. Este Atlas viene de un cuento, de una novela de la señora Ayn Rand, que es una libertaria de Estados Unidos, una mujer judía de origen ruso. Ella tiene este cuento, esta historia del Atlas, de la rebelión del Atlas, donde un grupo de capitalistas, de empresarios, hacen una huelga contra un gobierno supuestamente de izquierda, ¿no? Aunque ella le llama un gobierno colectivista, ¿no? De ahí viene esto, y Ayn Rand, pues si ustedes leen su literatura, es una literatura llena de egoísmo, llena de mentiras en el sentido filosófico, una falsificación total de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, el individualista puede ser una buena persona, puede ser un hombre de bien, puede mantener la moral, y defender buenos valores, pero esto no quiere decir que esta persona pues realmente sea de nuestra línea. Desgraciadamente, aunque Agustín Laje ahora trata de deslindarse un poco de esto, precisamente por el cisma que hubo entre él y Gloria Álvarez, pues Agustín Laje sigue defendiendo mucho esta idea del individualismo, de la sociedad moderna, etcétera, etcétera. Segundo, el tradicionalismo que no es, ¿sí? Aquí tenemos otro libro del señor Cristián Iturralde, que pues también es un hombre que tiene las puertas abiertas con nosotros, hemos hecho eventos con él, bienvenido las veces que quiera venir, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice en su libro 1492, yo creo que es un libro que tiene serios errores, ¿sí? Hay que leer las fuentes de los cronistas de la colonia, no nada más 1 o 2 artículos del internet, hay que hacer una investigación muy profunda al respecto. ¿Qué es lo que me preocupa de estos movimientos que se dicen hispanistas o se dicen católicos o se dicen conservadores? Pues que cuando uno oye a mi amigo Cristian critica a las culturas indígenas de la antigüedad porque el estatus de la mujer era de subordinación, porque no eran culturas democráticas, porque las penas carcelarias eran muy crueles, pues parece que estoy oyendo hablar a mi novia progre, ¿no? No tengo, pero es un ejemplo. Pero parece, de repente, la gente de derecha, y esto parece que está uno oyendo hablar a un progre. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo las mismas cosas que nosotros pues no estamos de acuerdo, ¿no? Él dice, no, es que en la sociedad azteca la libertad sexual era perseguida. Dice uno, bueno, pero ¿tú de qué lado estás, amigo? ¿No? Entonces, también hay que tener cuidado con estos grupos que se dicen conservadores, pero que realmente sirven a los intereses del imperialismo estadounidense, como estamos viendo ahorita también con Trump. Mañana vamos a hablar un poquito de esto. Y bueno, ya para cerrar, digo, para no hacer esto muy largo, ¿por qué el indigenismo lo asociamos con la izquierda? Porque, en primer lugar, en la guerra de independencia, pues la izquierda era el liberalismo y toda disidencia contra España en ese tiempo pues trató de recuperar lo que había antes, era algo lógico, pero pues desgraciadamente el liberalismo instrumentalizó al indigenismo, ¿sí? Aunque en el tiempo muy poca gente sabe que uno de los primeros promotores del indigenismo real, de la investigación, fue Porfirio Díaz.
Porfirio Díaz era muy europeísta, él quería modernizar al país, pero las primeras investigaciones en materia de indigenismo fueron de Porfirio Díaz y el grupo de los científicos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Europa después de la segunda mitad del siglo XIX? Que había guerra colonial en Europa y también ocurrió la guerra entre Francia y Prusia. Los franceses perdieron con los alemanes esa guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Que el francés se sintió derrotado moralmente, espiritualmente, y por eso empezaron a proliferar muchas teorías donde hablaban de la supremacía de la raza y todo esto. Esto viene de Francia precisamente porque trataron de presentar al francés como un tipo germánico, no como un tipo latino. Sí, fue una reacción ante la derrota con Alemania y también por las guerras coloniales. Para justificar las guerras coloniales, muchos de estos antropólogos franceses y alemanes, como Bachofen, no sé si alguien ha oído hablar de Bachofen. Bachofen era un antropólogo alemán. Él exageró la característica matriarcal y los aspectos matriarcales y los aspectos colectivistas de las sociedades indígenas, porque él quería justificar el dominio del europeo en las colonias. ¿Por qué los argelinos, los africanos, por qué perdían militarmente con el europeo? Entonces ellos trataron de justificarlo desde un punto de vista sociológico. Sin embargo, cuando investigamos a las culturas indígenas, nos daremos cuenta que la cultura del matriarcado, la cultura del colectivismo, era la cultura de los esclavos, de las poblaciones sometidas, ¿sí? El primer discurso revolucionario, ¿no? El primer discurso igualitario de decir no a las injusticias, no a la crueldad, pues no fue de los indigenistas, fue de Cortés, ¿no? Parte de la razón por la cual se unen todas estas etnias a los españoles fue precisamente para derrotar a la nobleza azteca, que defendía la masculinidad, los valores del sol, la subordinación de la mujer, ¿sí? Realmente la nobleza azteca, si nosotros leemos los libros de Julius Evola, nos daremos cuenta que la nobleza mexica pues era una nobleza totalmente tradicional, y que quienes hacen la revolución fueron los chandalas, es decir, como decía Nietzsche, los esclavos, ¿no? Entonces habría que cambiar aquí de idea. En vez de hablar de un indigenismo de izquierda, yo lo que propondría sería un indigenismo de derecha, y de lo hispano tomar el carácter revolucionario de lo español, ¿sí? La idea de un grupo de pueblos unidos con valores comunes, ¿sí? Naciones que estamos unidas, ¿sí? Derechos para todos, derechos humanos, que fue lo que también, aunque no se respetaron, pero que, bueno, la legislación hispana estableció derechos humanos. Entonces, en vez hay que voltear lo que hizo el vasconcelismo, que es una derecha hispana y un izquierdismo indígena, yo diría que habría que cambiarlo, y de lo indígena tomar lo tradicional, lo antiguo y lo estratificado, las sociedades de castas, que cada quien tiene su lugar en la sociedad y todo esto. Esto sería mi propuesta para una reconstrucción del nacionalismo cultural en México. Le damos un fuerte aplauso aquí al camarada presidente, coordinador nacional del Frente Nacionalista de México. Y vamos a dar 10 minutos solamente para preguntas y respuestas. Voy a estar moderando, ya tenemos aquí un partícipe y pues adelante. Perdón, porque explica tu ponencia y da para mucha interlocución. Al último dijiste, yo propondría un sistema de castas. Ya ves que las castas nacías en una de ellas y quedabas determinado, y eso sería una determinación biológica y no una oportunidad de manifestación del espíritu, que en mi opinión es el elemento superior de nuestra naturaleza humana. Y al no poder previamente determinar la vocación espiritual de cada persona,
el restringirlo o constreñirlo a una casta me parece que sería algo que, pues, te estoy preguntando en qué sentido lo dijiste. Gracias. Claro, don Pedro. Bueno, primero que nada, expresarle mi profunda admiración. Digo, créanme que el hecho de que tener a alguien como Pedro Novo haciéndome una pregunta, para mí es un gran orgullo. Sí, el punto aquí es que este punto de las castas es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿es étnica la casta o no? En la India se han hecho estudios, ¿no? Sí, las castas son endógamas, pero genéticamente realmente no se concluye que una casta, por ejemplo, de la India, una casta baja, sea diferente genéticamente a los brahmanes. No, realmente genéticamente es un mismo pueblo. Ahora, sí hay cierta relación con lo genético, porque las castas más bajas tienen su origen en las tribus que habitaban la India antes de la llegada del indoeuropeo. Entonces sí, tiene razón don Pedro. Y en el caso mexicano, sí, en el estado de Morelos, los hablantes del náhuatl, una comunidad, se hacen llamar macehuales o macehuali. Si uno estudia quiénes eran los macehuales eran los sudras, el equivalente en la India a los sudras, es decir, los trabajadores. Cuando yo empiezo a investigar me doy cuenta que la lengua de esa gente no era el náhuatl. Es decir, en Morelos, los indígenas actuales, la lengua que hablamos en algunas comunidades es el náhuatl. Sin embargo, a la hora de investigar, resulta que la lengua originaria no era el náhuatl. Esta gente piensa que son nahuas, pero realmente su origen es tlahuica, es decir, era un pueblo al que nahuatlizaron, o sea, era una población sometida, y por eso se reconocen como macehuales, no como nobles, son como trabajadores. Desgraciadamente uno no se los puede decir porque a veces se ofende la gente, pero históricamente lo que dice Pedro Novo es verdad. Ahora, yo no propongo como tal una restauración del sistema de castas así, no, pero sí la idea de que podemos tener una sociedad más estable, como eran los gremios, tanto en las sociedades antiguas como en la Edad Media, etcétera, etcétera, una sociedad más estable donde pues exista cierta paz y cierta convivencia. Yo creo que también el sistema de castas garantizaba cierta convivencia porque había el derecho al rito, ¿no? Cada casta tenía su rito, su tradición, y eran celosas de su tradición como tal. Entonces sí habría que revisarlo, es un tema amplio y a lo mejor habría que elaborar más intelectualmente acerca de esto. Enhorabuena por esta magnífica conferencia sobre tradición de verdad. Y yo tenía, una puntualización respecto a la población de Hungría. Aunque solamente he visitado ese país una vez, hay más gente de origen 1 de lo que se cree. Igual me equivoco, pero por la percepción que tuve, por lo menos el 20% de la población yo los veía más o menos de origen 1. Y los germanos, pues más de un 30%, ¿no? Y también había componente como de origen romano-latino, ¿no? Una mezcla interesante. Ahí va la pregunta. Yo no tengo suficientes pruebas de una teoría que ya existe. Más sería una intuición por mi parte que una teoría, aunque en la ciencia no se puede recurrir a intuiciones. Pero fíjate que mi teoría, de alguna manera, la he visto reflejada en algunas palabras tuyas comentando que justo los tipos humanos más antiguos se han encontrado en España. Cuando se descubrió la cueva de Atapuerca, pues a muchos antropólogos, biólogos, pues se les cambió el mundo por completo porque se pensaba que llevamos de raza humana 40.000, 50.000 años, sino más de 500.000 de años de presencia humana, por lo de Atapuerca. Y entonces la pregunta es, ¿sería muy aventurado o absurdo pensar que podría estar el origen nuestro en España? Porque hay leyendas que dicen que los descendientes de Noé desembarcaron en España y a partir de ahí se fue repoblando la humanidad. Gracias. Pues igual sería hacer más investigación, pero lo que yo he encontrado es que genéticamente la población sí de la península ibérica precede al indoeuropeo
y es distinta, o sea, me queda claro que el indígena de América está emparentado con el indoeuropeo, pero con las poblaciones originales que llevaban el haplogrupo I y el G no estábamos emparentados, ¿sí? Pero hay indicios, ¿no? La cultura nos dice muchas cosas, la tradición nos dice muchas cosas que a la larga la ciencia tarde o temprano podría confirmar. No sé si hay un compositor que se llama Manuel de Falla, que él hizo un oratorio que se llama La Atlántida, y en este oratorio él dice, es un poema de un catalán donde él dice que, no recuerdo exactamente el contenido, pero que América y España originalmente era una, o sea, que es una misma colectividad que en determinado momento se reencontró. Eso es lo que dice este oratorio, entonces habría que investigar también más así. Y sí, en estos restos, me parece, de ahí de España, encontraron que la población, o sea, era muy diversa. Igual aquí en América había gente de color, había gente de aspecto europeo, y sin embargo la genética es una misma. Entonces, también esto se explica porque si llegamos 70 individuos aquí a América, es lo que dice, ¿no? De que todo es azar. No puede ser todo azar. ¿Por qué? Porque si ahorita metemos a 70 personas y los dejamos encerrados en un continente, la endogamia, es decir, el incesto, los va a matar. Y eso no sucedió en América. En América la genética mutó de tal forma que ya los hijos no eran relacionados con los padres para que pudiera diseminarse la población. Eso es algo sorprendente, ¿no? Bueno, pues damos gracias a sus preguntas y otro aplauso aquí al camarada Juan Carlos por su participación.